que fue de la familia de Pablo Escobar. Pablo Escobar. El hombre, el mito, la leyenda. Un hombre que, en su apogeo, controlaba el 80% de la cocaína que se vendía en Estados Unidos, lo que le valió el nombre de el rey de la cocaína y le situó como el séptimo hombre más rico del mundo según Forbes. Fue padre de 2 hijos. Juan y Manuela Escobar se casaron con María Victoria Henao. Aunque si hemos de creer los constantes rumores, ha tenido numerosas amantes, lo que puso a prueba su matrimonio. Sus crímenes, sin embargo, fueron mucho más allá de la infidelidad. A medida que su riqueza y poder crecían, se vio envuelto en todo tipo de actos atroces. Asesinatos y atentados eran habituales. Incluso era lo bastante poderoso como para tener contactos en el gobierno colombiano. El 2 de diciembre de 1993, Escobar murió en un tiroteo entre la policía y una fuerza policial de élite creada específicamente para acabar con él. Tras su muerte, Escobar dejó muchas cosas tras de sí, su imperio de la droga, sus propiedades y, lo más importante, su familia. Más de 20 años después de su muerte, descubrimos que fue exactamente de la familia de Pablo Escobar tras su fallecimiento. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Su esposa, María Victoria Henao Vallejo, nació en 1961. Conoció a Pablo Escobar cuando solo tenía 13 años, y en aquel momento estaba segura de haber encontrado al amor de su vida. Y tras 17 complicados años de matrimonio entre el narcotráfico, la violencia y posibles infidelidades con numerosas mujeres, María sigue manteniendo que él fue, de hecho, el amor de su vida. Aún recuerda con cariño los momentos felices pasados con Escobar. Las cosas no siempre fueron fáciles. Ventas y vacaciones familiares se complicaron cuando ella descubrió la verdadera naturaleza del trabajo de su marido y no estaba muy interesada en ser su compañera en el crimen. Pero su pasión por él ardía lo suficiente como para empezar una vida con él al margen de la ley. Tras la muerte de Escobar, no le resultó muy difícil renunciar al lucrativo puesto de jefa del imperio de la droga de Escobar, optando en su lugar por una vida tranquila con el resto de su familia. María huyó más tarde de su país con sus 2 hijos, pero ni siquiera eso fue fácil. Al parecer, se le denegó el asilo y al principio intentó huir a Mozambique, Brasil y Alemania, antes de que finalmente la aceptaran en Argentina como turista. Entonces cambió su nombre de María Victoria Henao Vallejo a María Isabel Santos Caballero, lo que le permitió a ella y a su familia vivir en paz durante unos años, hasta 1999. Las autoridades descubrieron que María Isabel Santos era en realidad María Victoria Henao, la esposa del famoso Pablo Escobar, lo que llevó a su detención por blanqueo de dinero. En el año 2000, ella y su hijo, Juan Pablo, fueron encarcelados durante muchos meses. Tras su detención, María hizo una declaración. Me encarcelan en Argentina por ser colombiana porque quieren juzgar al fantasma de Pablo Escobar y porque quieren hacer creer que Argentina lucha contra el narcotráfico. Al final, las autoridades no pudieron vincularla a ningún asunto ilegal, así que la dejaron en libertad y se dieron cuenta de que eso de ser culpable antes de demostrar su inocencia quizá no era lo mejor. Después, se mantuvo alejada de los focos durante casi 2 décadas, rompiendo su silencio para publicar un libro, Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar, que arroja luz sobre su personalidad y la de su famoso marido. Sigue llevando una vida tranquila con sus hijos y nietos en Buenos Aires, Argentina. A su hijo, lo recuerdo dándome mucho cariño, estando en casa conmigo y con mi familia. Era un hombre muy bueno conmigo. Recibí mucho amor de él. Eso es lo que recuerdo. También recuerdo cuando fuimos a ver los pueblos pobres de Colombia para ayudarles, y ese es el padre que sabía al principio. Juan Pablo Escobar. Nacido en 1977, al llegar a Argentina cambió su nombre, al igual que su madre, por el de Sebastián Marroquín. Ahora es arquitecto, diseñador, conferenciante y autor, y ha hablado mucho de su padre, lo que hace que el cambio de nombre sea un poco discutible. Me atrevería a decir que incluso se arrepiente del cambio, ya que diseñó una línea de ropa y le dio el nombre de Escobar Henao, una combinación del apellido de su padre y el apellido de soltera de su madre. La línea de ropa Escobar Henao lleva incluso el rostro de Pablo Escobar impreso tanto en vaqueros como en
Camisetas de tejido orgánico. La empresa, según él, pretende cambiar la historia y la visión de la familia a algo más positivo y pacífico. Sebastián siempre ha sido franco en asuntos relacionados con su padre y su familia. Se opuso a un artículo de Forbes que cifraba la fortuna de su familia en $3.000 millones, afirmando que causaba un daño inconmensurable a su familia. Ese artículo provocó el chantaje y secuestro de varios parientes, incluido él mismo, que escapó a más de 9 intentos de secuestro. También habló sobre la serie de Netflix, Narcos, que se escribió basándose en la vida y los asuntos de su padre como capo del narcotráfico, afirmando que los hechos de la serie se falsificaron y tergiversaron porque glorificaba el horrible reinado de su padre sobre Colombia. Por encima de todo, Sebastián quería que el público supiera que a pesar del dinero, el poder y la caridad, Pablo Escobar fue responsable de la muerte de miles de personas y devastó la vida de millones de familias. Y eso no era algo que admirar. En 2014, Sebastián publicó un libro titulado Pablo Escobar, mi padre, que detalla el lado más suave y privado de la vida de Pablo Escobar. También ayudó a crear un documental titulado Los pecados de mi padre. El mensaje de la película era que la violencia de Escobar terminó en la generación anterior, frente a la creencia popular de que Juan Pablo iba a volver para vengar la muerte de su padre. Como si se tratara de la secuela de una película de acción. Sebastián fue visto visitando a las familias afectadas por la muerte y asesinato de su padre, pidiendo perdón por esos crímenes. En una entrevista, a Sebastián le preguntaron por qué no había regresado a su país natal después de tantos años prófugo. Él les dijo, bueno, lo había hecho esperar hasta que pasaran 14 años desde la muerte de mi padre, para despedirme de él, debido a las amenazas. Todo el mundo me decía, si alguna vez vuelves, te mataremos. Así que tuve que decir, en Argentina, no tengo la opción de volver a Colombia. Esa no es una opción para mí. Sebastián Marroquín sigue hablando abiertamente de su padre, no para pulir su mito, sino para buscar la paz y la reconciliación pidiendo perdón abiertamente en nombre de su padre. Su hija, Manuela Escobar, era la encarnación de la niña de papá. Cuando su padre aún vivía, era sabido que haría cualquier cosa por su princesa. En una ocasión, pidió a sus hombres que grabaran cuernos y alas a un caballo blanco antes que rechazar la petición de su hija de un unicornio. Cuando cumplía condena en la cárcel, mandó construir una casa de juegos para Manuela, para que estuviera más cerca de él. Por desgracia, al igual que el resto del clan Escobar, sufrió un gran cambio traumático en su vida cuando Escobar murió, excepto que ella solo tenía 9 años. Y al igual que el resto de su familia, también cambió su nombre cuando se establecieron en Argentina. Ahora era Juana Manuela Marroquín Santos. La vida después de la muerte de su padre fue, como mínimo, un cambio drástico. Pasó de ser la hija de un capo de la droga, capaz de quemar literalmente dinero para calentarse, a ser apenas un miembro de la clase media. Pudo ir a la escuela pública como cualquier niña normal. Y aunque su vida se había estabilizado tras mudarse a Argentina, no se sentía nada segura. Desde luego, no ayudó que detuvieran a su madre y a su hermano por blanqueo de dinero. Aunque fue indultada por ser menor de edad, aunque no ha sido acusada ni se la ha relacionado con ningún delito en toda su vida, sigue viviendo con el miedo constante a que la persigan o a perder a su familia por culpa de los delitos de su padre. Esto la ha llevado a llevar una vida de lo más recluida, sobre todo en comparación con su madre y su hermano, que optan por alejarse de los medios de comunicación y distanciarse del pasado de su familia. Hay muy poca información sobre Manuela. Sabemos que se licenció en Relaciones Públicas, por irónico que resulte. También se rumorea que podría tener un hijo, aunque esa información son solo rumores. Su silencio mediático es, en última instancia, por su propio bien, con la creciente paranoia y el miedo a ser perseguida o a perder a su familia. Se dice que ha intentado suicidarse y que ha caído varias veces en ataques de depresión. En una entrevista con Sebastián, este afirma que está recibiendo tratamiento psicológico. Su hermana y su madre es una ferviente defensora de su hijo hasta el día en que murió a la edad de 89 años. 13 años después de la muerte de su hijo en la misma comunidad de Medellín, donde fue asesinado su hijo. No se sabe mucho de Hermida, pero sí sabemos que a pesar de que su hijo controlaba el tráfico de cocaína más grande del mundo y era responsable de la muerte de miles de personas, ella siempre se negó a verlo como un criminal.
La hermana de Pablo, Ruth María Escobar, podría no estar haciendo el circuito de entrevistas o escribiendo muchos libros, pero ella ha estado tratando de enmendar las acciones de su hermano después de su muerte. Deja cartas en las tumbas de sus víctimas y dice que todos los días piensa en la tristeza que su hermano difundió y se entristece al ver que sus aventuras dejan una cicatriz dolorosa en su familia y su amado país. Ella organiza eventos de apoyo comunitario y ayuda a las personas con el objetivo de absolverse de sus ganancias ilícitas. El legado de Pablo Escobar aún perdura hasta el día de hoy y no es solo su familia la que ha tenido que lidiar con eso. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.